con la misión de suministrar información meteorológica y climática sobre el comportamiento futuro de la atmósfera, para velar por la seguridad de la vida humana y reducir las pérdidas de bienes materiales ante desastres naturales, nació en 1965 el Instituto de Meteorología, que hasta nuestros días ha mantenido esos principios fundacionales de investigación y desarrollo, ofrecer servicios científicos, así como los aportes en la innovación tecnológica. Nuestro instituto tiene una red que trabaja a nivel nacional, un servicio meteorológico nacional que tiene una red de estaciones meteorológicas de 69 y 8 radares, también una red compuesta por 8 radares. En todo el servicio meteorológico hay 1.364 trabajadores y de ellos la gran mayoría son jóvenes que están distribuidos, ya les digo, a lo largo del territorio nacional, desde una intrincada montaña en un radar meteorológico hasta acá en la capital, en la sede central, donde hay cientos de jóvenes en el Instituto de Meteorología. Desde este salón se realiza diariamente el pronóstico del tiempo para que cada cubano conozca cómo se comportarán las variables meteorológicas en las próximas 24 horas y durante un periodo extendido de hasta 5 días. Igualmente, el instituto cuenta en la actualidad con una amplia cantera de jóvenes especialistas dedicados al estudio científico de la meteorología y que además se integran a otras actividades institucionales. Nuestro departamento, el Departamento de Física de la Atmósfera, se basa más bien en el trabajo con modelos meteorológicos, o sea, con modelos de pronóstico, modelos climáticos, y tributa a otros departamentos del propio Instituto de Meteorología, como son el propio Departamento de Pronóstico, clima, agrometeorología, contaminación, o sea, somos un centro que casi que interacciona con los demás centros del instituto. Tratamos de dar a conocer cada día más qué es lo que se hace en el instituto a través de las redes sociales, a través de los eventos, los diferentes en los que hemos participado. Por ejemplo, el año pasado participamos en la Convención de Medio Ambiente y Desarrollo, este año participamos en la Feria Internacional de Energía Renovable y indistintamente hemos ido participando en otro tipo de eventos que se han dado más a conocer la labor que realizamos. Por la parte del área de información tenemos la revista cubana de meteorología. Hoy la tenemos en internet, se puede acceder, de hecho la dirección es rcm.isme.cu y a través de ella puedes acceder a todos los números publicados, puedes mandar una carta al editor e incluso puedes contactar directamente para mandar tu artículo o solicitar hacer alguna publicación en ella. Apropiarse de métodos actuales y las nuevas tecnologías para mejores investigaciones o pronósticos es tan solo uno de los retos que se impone hoy para cada uno de estos especialistas, cuyo principal objetivo es ser cada vez más precisos en sus proyecciones. Wendy Ceguera, Habana Noticiario. Ya estamos en temporada ciclónica y eso conlleva una estricta vigilancia meteorológica, teniendo en cuenta que nuestra isla se ubica en uno de los pasos preferidos por los huracanes que llegan o se forman en el Caribe. Máxime cuando este año los meteorólogos pronostican una etapa muy activa por las altas temperaturas del mar. Es por eso que el radar meteorológico de Punta del Este está en perfectas condiciones técnicas para mantenernos informados a tiempo completo en aras de evitar pérdidas humanas y minimizar las económicas. Así lo comprobamos en reciente visita al lugar. Conjuntamente con este radar y los otros 7 del país, cuando se conforma el mosaico completo de alcance de los 8 radares del país, la zona de Cuba, inclusive de países cercanos como Jamaica, la Española, Islas Caimán y parte de México están cubiertas por el seguimiento de cualquier organismo tropical que pueda acercarse, y así el sistema de alerta temprana funciona y se puede avisar sobre el rumbo probable y el alcance que pueda tener el organismo ciclón. Lo que te detecta un radar meteorológico son las gotas en suspensión en la atmósfera. Este detecta cualquier tipo de sistema que haya, lo mismo sea un sistema fuerte de lluvia, como estos que se encuentran aquí, o un sistema de normal, como estos que se encuentran aquí, que son de nubes normales. Te ayuda también porque puede decir que si viene un frente frío o fuerte, el daño que pudiera hacer con la corriente de aire y la lluvia prefrontal que pudiera afectar a cualquier parte del territorio. Y en temporada ciclónica, bueno, con los huracanes. A este radar, por su alcance de 500 kilómetros de radio, se le conoce como los ojos del Caribe, por su vigilancia no solo para el occidente cubano, sino también para países vecinos. De ahí la importancia de mantenerlo en perfecto servicio, especialmente durante la temporada ciclónica. Son los más oportunos, son los encargados de dar
la información en tiempo real y dar el pronóstico a cortos y muy corto plazo de los eventos meteorológicos que nos afecten. En el caso de Punta del Este, nos encontramos en la parte sur y este, donde mayormente, por lo general, al final de la temporada ciclónica, se forman esos organismos tropicales y son los que estamos más cercanos al origen de un organismo tropical en esa zona. Siempre a raíz de que se avecina la temporada ciclónica, a los radares se le hace un mantenimiento capital general a todos los radares. En el caso que nos ocupa ahora, tuvimos que venir aquí por una avería, ya no tanto por un mantenimiento, ya el mantenimiento lo habíamos realizado, una avería que se nos dio en el transmisor que felizmente solucionamos y estamos listos ya para enfrentar lo que es la temporada ciclónica. Al empeño y dedicación de estos especialistas, agradecemos la vitalidad del radar de Punta del Este, para que los ojos del Caribe, en cada temporada ciclónica, estén siempre insomnes y vigilantes. Linet Gordillo Guillama, Isla Visión. Nos encontramos en el área protegida de recursos manejados Mil Cumbres. Mil Cumbres. Se lo repito, para que se vayan haciendo una idea de cómo será el relieve al que nos enfrentaremos hoy. Eso sí, no será fácil. Además de su impresionante naturaleza, imaginen que en este lugar se encuentra la elevación más alta de la región occidental, el Pan de Guajaibón, con 701 metros sobre el nivel del mar. La idea de lo que planeamos hoy la encontré leyendo y buscando información sobre los reptiles. Así fue como conocí este hermoso lugar. Pero no les adelanto más, el equipo Hábitat se pone en camino. Como ya saben, nos encontramos en el área protegida de recursos manejados Mil Cumbres, un sitio muy famoso por sus mogotes. De aquí trataremos de descubrirlo todo, pero hoy nos dirigimos específicamente hacia una cueva que es muy conocida por la cantidad de reptiles que en ella habita. Tanto es así que le dicen la Cueva de los Majá, pero eso vamos a comprobarlo. Pero no está a la vuelta del camino, y eso es lo bueno, porque de paso conocemos muchas otras bellezas naturales. Según la última división político-administrativa del país, el área protegida de recursos manejados Mil Cumbres cuenta con una superficie total de más de 17.552 hectáreas y está ubicada en la zona centro-occidental de Pinar del Río, en los municipios de La Palma, Los Palacios y Bahía Honda, en la actual provincia de Artemisa. Además, tiene la particularidad de ser el sitio donde se unen las sierras del Rosario y de los Órganos. Su nombre lo encontramos unido a la de un capitán mambí de la Guerra de Independencia de 1895, Armando Montes y Montes, quien construyó su casa con maderas preciosas de la zona, convirtiéndola más tarde en una bella y próspera hacienda. Así, inspirado en el paisaje que divisaba desde su portal, la llamó precisamente Mil Cumbres, nombre heredado hasta nuestros días. Mucho tiempo pasó y fue en el año 1986 que fue creada el área protegida que hoy estamos visitando.
El río nos ha traído para poder ver una de las plantas que es considerada un fósil viviente. Para poder llegar a ella hay que caminar con mucho cuidado porque este suelo es extremadamente resbaloso. Pero vale la pena arriesgarnos. Les presento a una planta especial, la palma corcho. Es una samiacia endémica de Cuba y única de su género. Hoy podemos decir que esta palma es testigo de las transformaciones ocurridas en el mundo durante varias eras geológicas. Está calificada como un auténtico fósil viviente debido a su antigüedad. Es un curioso remanente de la flora cretácica superior. Sobrevive hoy en esta provincia cubana a pesar de los frecuentes azotes de los organismos tropicales. Y además, algo más sorprendente aún, ha logrado adaptarse a cambios ecológicos extremos. Pero observemos con atención su tronco. A él se debe su nombre, la de palma corcho. Es blando y muy parecido al corcho, tanto a la vista como al tacto. Esta planta es exclusiva de las provincias de Pinar del Río y Artemisa. Según van creciendo, renueva su penacho de hojas verdes oscuras y a lo largo de su tronco va dejando unos anillos que, si contamos, se puede más o menos calcular su edad. No tiene flores ni frutos. Presentan conos estróbilos femeninos y masculinos, pero no en la misma planta. Las semillas se desarrollan en el cono femenino y el masculino produce el polen. Alcanza como promedio 5 metros de altura y 60 centímetros de diámetro. Sus hojas o pencas, las cuales se asemejan a una copiosa corona verde, brotan de la parte superior del alargado tallo hacia todas direcciones y alcanzan una longitud aproximadamente de 1 metro. Los especialistas del área mantienen un control estricto sobre los ejemplares que viven en esta zona. Una de sus principales preocupaciones es que su agente polinizador pudo haberse extinguido. Claro, estamos hablando de un fósil viviente. De manera general, actualmente los especialistas del área en sus estudios han inventariado unas 1.193 especies, de las cuales se destacan 52 endémicos locales en los Cuavales de Cajalbán y 24 más en Sierra de la Huila, además de un gran número de endémicos de la provincia de Pinar del Río y de la región occidental de nuestro país. En muchas ocasiones les he hablado de las hermosas orquídeas y por supuesto que Milcumbres no será la excepción. Aquí les muestro a la Encyglia cajalbanense, otro endémico de este Cuaval. Encyglia es un género neotropical con unas 140 especies, de las cuales se registran unas 20 a 25 especies en el Caribe. La isla de Cuba presenta la mayor diversidad del género en la región antillana, pero el cálculo de número de táxones ha sido controversial. En su tratamiento de la familia Orchidaceae para la flora de las Antillas Mayores, se reconoce para la flora de Cuba un total de 15 especies, con un alto índice de endemismo, pues 10 son exclusivas de la isla. En el año 2002 fue descubierta la Encyglia cajalbanense. Sus flores vistosas, verde amarillentas, con labelo blanco, desprenden un aroma agradable y perceptible. Estas flores miden apenas unos 14 milímetros de largo. Es abundante en los cuavales de la ladera sur del altiplano de Cajalbán, creciendo sobre los arbustos o directamente en el suelo. Florece entre junio y julio, siendo esta la única población conocida que se encuentra en el área de Milcumbres. Actualmente no existen factores de riesgo que pongan en peligro su existencia y su propagación natural. La especie, al parecer, era confundida con Encyglia fucata, de la cual se diferencia por su mayor tamaño y por la morfología de su labelo, que es mucho más grande. Indiscutiblemente, con cada paso que damos aquí en la Reserva Ecológica de Milcumbres, nos encontramos con muchas especies de nuestra flora y con muchos endémicos, como este, el ceibón de Cuaval, como comúnmente se le conoce. La Bombacopsis emarginata, nombre científico de esta planta. Es nativa de Cuba y la española. En nuestro país solo vive en los bosques de galería sobre suelos de serpentina en la ladera sur del altiplano de Cajalbán. En esta área se conocen solo 3 subpoblaciones. Es un árbol deciduo de unos 20 metros de altura. En Cuba, su hábitat está fragmentado por la construcción de caminos, fuegos, las sequías, además de la invasión de especies exóticas. Solo se conoce la existencia de unos 20 individuos de esta especie en la isla. El ceibón de río, como también se le conoce, se encuentra por suerte protegido dentro del área de recursos manejados Milcumbres y su población es constantemente monitoreada por especialistas que trabajan dentro de esta. Una curiosidad es que esta planta pierde sus hojas en los meses de octubre a mayo, durante la sequía. El ceibón de río fue descrito en el año 1841
a partir de un material recolectado en Cajalbala, el cual solo contaba con hojas y flores. No fue hasta el 2001, 160 años más tarde, que fue encontrada con frutos maduros en esta misma localidad. Y ya que el recorrido nos ha traído a esta parte del río, aprovechemos la oportunidad para conocer al lagarto de agua. Exactamente, lagarto de agua o lagarto caimán. Es endémica de la región occidental de Cuba. Por sus peculiares hábitos, su gran tamaño y colorido, está considerada la especie más espectacular de los anolis. Pero además de su apariencia, tiene otros valores. Por ejemplo, es una de las 2 especies de anolis en las Antillas con hábitos semiacuáticos. La otra vive en Haití y sus hábitos acuáticos no son tan marcados como los de la especie cubana. Tiene incluso adaptaciones morfológicas especiales para la vida acuática. Y es precisamente el cráneo alargado el que pudiera influir en un desplazamiento más eficiente en el agua. El hocico es elevado. Esta condición quizás permita la ventilación aún cuando el animal se encuentra en el agua. Esto sucede en otros reptiles con hábitos semiacuáticos, como los cocodrilos. Otra característica se nos muestra en sus ojos, en posición elevada. Esta condición funciona como la anterior. Los ojos en posición elevada favorecen la visión por encima del nivel del agua cuando el animal está en la superficie. La presencia de dientes muy finos y puntiagudos permiten un mejor agarre de presas resbalosas. Un ejemplo de esto está al atrapar a los peces que secretan una sustancia que disminuye la resistencia con el medio acuático y por lo tanto son resbalosos al consumir. Para poder encontrarlos, tiene que ser en ríos con buena cobertura boscosa. Esto les proporciona un ambiente agradable, con mucha sombra, pero como todos, tienen que coger sol y lo hacen desde las ramas, rocas e incluso desde el mismo suelo. Existen varios estudios sobre la especie y algo que llamó muchísimo la atención es que tienen una marcada segregación en el hábitat entre los machos, las hembras y los juveniles. Los machos son básicamente arborícolas y utilizan perchas elevadas de hasta 3 metros sobre el suelo. En cambio, las hembras y los juveniles se encuentran mayormente sobre las rocas y el suelo. No es tan difícil verlos, ya que son de hábitos diurnos, alcanzando el pico máximo de su actividad en las horas cercanas al mediodía. Durante las lluvias fuertes, se retiran hacia las ramas altas de los árboles, aparentemente para evitar ser arrastrados por posibles crecidas de los ríos. Una de sus conductas más notorias es que ante cualquier peligro de un depredador, saltan al agua escapando. Pueden llegar a sumergirse hasta 1 metro de profundidad. Eso sí, los machos adultos pueden correr por encima del agua. Y es que son muy sensibles a los ruidos. Escapan hacia el agua ante la menor perturbación. Los machos son muy territoriales y lo demuestran con gran agresividad. A diferencia de otras del género Anolis, no presentan pliegue gular vistoso, ya que en su hábitat no hay otras especies, y las hembras difieren mucho de los machos, por lo que el pliegue gular no es necesario para identificarse entre ellas. Otra curiosidad es que sus dedos no son anchos como los de otras especies, ya que de lo contrario les limitaría su traslado por el agua. La época de producción de huevos transcurre entre abril y agosto. Los juveniles se ven a partir de septiembre y abundan más en diciembre y enero. Según la literatura científica, este es un lagarto oportunista. Quiere decir que come casi cualquier cosa. Por ejemplo, grillos, cucarachas, mariposas y gambusias. También incluyen en su dieta arácnidos, crustáceos como cangrejos de río y camarones, moluscos y algunos frutos pequeños, aunque también pueden comer peces, ranas y hasta pichones de aves. Muchas de estas presas son capturadas en la superficie del agua mientras flotan. En algunos lugares pueden ser muy abundantes, con densidades poblacionales de hasta 130 individuos por hectárea.
Los adultos generalmente mantienen una temperatura corporal cercana a la del aire circundante, entre 24 y 26 grados. Pero los juveniles son heliotérmicos. Esto quiere decir que prefieren termorregular obteniendo el calor del sol y tienen una temperatura corporal alrededor de 2 grados por encima de la del ambiente. No está amenazada, aunque debido a su exclusividad dentro de la fauna de reptiles antillanos y a la importancia en los ecosistemas donde habita, este lagarto está protegido en cada reserva natural y está incluido dentro de los planes de manejo para su conservación. En Milcumbres se encuentran 18 de las 27 especies de aves endémicas descritas para Cuba. En los tipos de vegetación donde la fauna silvestre es más pobre por las condiciones extremas de alimentación y refugio para los animales como los coabales y pinares, encontramos principalmente altomeín del pinar, Tiaris canora, altomeín de la tierra, Tiaris olivacea y al negrito, Melophyra nigra. Si vamos a hablar de aves en Milcumbres, no podemos dejar de mencionar a una en particular, que asombra por su canto. Su nombre científico es Myadestes elizabeth. Ha sido difícil, pero hemos tenido la suerte de encontrarlo. Myadestes viene del griego y significa que come moscas. Elizabeth por ser dedicado a Elizabeth. Pero si les digo que me refiero en concreto al ruiseñor, ya tienen una idea más clara de qué clase de canto es al que me estoy haciendo referencia. Entre los más bellos que puede emitir un ave. Esta ave es endémica de la avifauna cubana y está considerado como uno de los pájaros cantores más melodiosos. Incluso supera al sinsonte por su maestría vocal. Su canto inconfundible y prolongado no ha podido ser imitado por ningún otro pájaro. Escuchen. Su trino tiene una marcada timbricidad metálica. En las aves existe una regla natural que casi no tiene excepción. Las que poseen plumaje de variados y brillantes colores nunca se distinguen por su canto. En cambio, las que lo presentan poco vistosos y opacos son las más dotadas para el canto. Por ejemplo, el sinsonte y el ruiseñor. Existen especies de aves que tienen una distribución más amplia, pero sus poblaciones se limitan solo a algunas regiones y por ello se consideran endémicos regionales. Entre estas especies se encuentra el ruiseñor, que vive en ecosistemas boscosos de los extremos de la isla. Ya estamos cerca de nuestro objetivo, la cueva de los Majá, la que se encuentra en un mogote que no está a mucha altura. Subirla no será lo complicado, pero sin riesgo no hay aventura. Más del 70% de la superficie de Cuba está cubierta de rocas calizas, donde con mayor frecuencia se originan las cuevas. Pero esta no es una elevación cualquiera, es un mogote. El término mogote surgió en Cuba para designar una elevación precisamente de roca caliza, de cima más o menos redondeada y con paredes esencialmente verticales. Elevaciones como estas existen en muy pocas partes del mundo y las que más se les asemejan están en China, Vietnam y Tailandia. La Sierra de los Órganos, en el occidente de Cuba, recibe este nombre pues desde el mar, mirando al sur, los empinados mogotes parecen los tubos de un órgano de piedra. Los mogotes de la Sierra de los Órganos presentan muchas variaciones en su forma. Algunos aparecen aislados, pero como regla forman cadenas o sierras. Visto desde un avión o helicóptero, la cima de los mogotes presentan varios morros, separados por profundas hendiduras o valles intramontanos de perímetro circular, que los campesinos llaman hoyos de montaña. Ya me habían comentado lo difícil de subir los mogotes. Para nada sencillo. Aquí no hay atajos, debemos subir paso por paso. Espero que el esfuerzo valga la pena y podamos encontrar algún majá dentro de esta cueva. Aunque los mogotes aparenten ser grandes moles de dura roca caliza, sin embargo, nada más alejado de la realidad. Lo cierto es que en su interior se encuentran varios niveles superpuestos de cavernas horizontales unidos por cuevas verticales, con salones que alcanzan la centena de metros de diámetro y altura. En otras palabras, los mogotes son como un cascarón con inmensos vacíos en su interior.
Los de Pinar del Río están compuestos por rocas calizas negras y grises, carentes de porosidad, que pertenecen a la era mesozoica. En estas rocas está preservada la historia de la formación del Mar Caribe y contienen los restos fósiles de animales y plantas que lo poblaron hace 65 millones de años. La cueva de los Majajes en Galalón lleva más de 20 años protegida en el área de Milcumbres y le confiere un estatus de conservación único. Pero ahora comienza nuestra verdadera aventura. Esta es una cueva de calor. Se imaginarán que la temperatura dentro de ella es muy alta y el oxígeno muy poco. Aquí dentro no se puede estar mucho tiempo. Las cuevas de calor, comúnmente llamadas Cueva de los Majás o Cueva del Murciélago, son bien conocidas a todo lo largo y ancho de nuestro archipiélago, existiendo cerca de un centenar oficialmente registradas. Se les llama cueva de calor por sus características geomorfológicas. Generalmente tienen salones cerrados con una sola abertura. Esto provoca que la temperatura frecuentemente se acerque a los 40 grados, la humedad del aire al 100%, y los niveles de dióxido de carbono y amoníaco sean muy elevados, usualmente letales para el ser humano. Mientras que una persona tiene una temperatura interna de aproximadamente 36,5 grados centígrados, la de un murciélago puede ser de 40 o más. Estas, donde ellos se congregan, suelen tener una única entrada y pequeña, por lo que las corrientes de aire suelen ser mínimas y por lo tanto las condiciones de la cámara son muy constantes y la transición con respecto al exterior de esta, que es un salón más grande de la cueva, es muy brusca. En estas cámaras, donde se refugian los murciélagos, la humedad relativa es mayor del 90% y puede llegar prácticamente a la saturación. Las especies que viven en estos ecosistemas tienen adaptaciones especiales que les permiten soportar estas condiciones climáticas tan extremas. El nombre de la cueva delata nuestro objetivo, Cueva de los Majás, como se le conoce en la zona. De hecho, la mayor densidad de majás reportada en cuevas de calor en Cuba ha sido precisamente aquí, con alrededor de 30 individuos. Si nos fijamos bien, ya vemos los primeros ejemplares. Y quizás usted se está haciendo la misma pregunta que yo cuando supe de la cantidad de ejemplares. La respuesta la conocí un poco después. El majá de Santa María es un depredador oportunista que frecuentemente utiliza las cuevas de calor como sitio de alimentación. Tengamos en cuenta que si algo abunda por aquí, además de los majás, son los murciélagos, preferidos en su dieta. Son muchos los estudios que se han realizado acerca del tema. Las investigaciones han arrojado datos muy interesantes. Por ejemplo, entre más de 100 majás observados en asociación a cuevas de calor, ninguno superó los 2 metros de longitud. Aparentemente, a medida que van creciendo se vuelven más pesados y por ende más lentos y torpes, por lo que el éxito de captura del alimento disminuye notablemente. Además, la recompensa energética que ofrece un murciélago es muy pobre en comparación con el costo de su captura. Por esta razón, después que superan los 2 metros, se ven obligados a abandonar las cuevas de calor en busca de presas mayores, como aves, ratas y jutías, de más fácil captura y con una recompensa energética acorde a su talla. Cuando decimos majá, es porque nos referimos a nuestro majá de Santa María. Y digo nuestro porque todos sabemos que es un endémico de nuestro país. En esta cueva hay suficientes ejemplares. Es el único representante de las grandes boas en la isla y la de mayor talla entre los ofidios cubanos. Puede alcanzar de 4 a 5 metros de longitud. En el siglo XIX, el naturalista alemán Juan Cristóbal Gundlach reportó ejemplares de más de 6 metros de longitud, pero hoy en día es difícil ver alguno que supere los 3 metros. Es una especie nocturna, pero podemos encontrarla durante el día. Como todas las boas, presenta una sola hilera de escamas subcaudales, es constrictora y vivípara. Esta boa es capaz de capturar murciélagos al vuelo durante el éxodo nocturno. Para esto, aprovecha salientes rocosos, raíces y lianas colgantes, ramas de arbustos y cualquier otra estructura que le sirva de anclaje para posicionarse en un lugar estratégico donde el éxito de su captura sea mayor. Incluso pueden sostener su cabeza y cuello elevados desde el suelo, a la espera de los murciélagos que salen por los conductos bajos y se ven obligados a volar a ras del suelo.
Al comenzar el éxodo de los murciélagos, el Majá, en plena oscuridad y valiéndose solo de sus sentidos no visuales, olfato, sensores térmicos y táctiles, captura a su presa, luego la mata por constricción y la engulle entera. El Majá de Santa María es una especie vivípara y todo parece indicar que las hembras utilizan el lugar de mayor calor para proporcionar el desarrollo embrionario durante la gestación. Este es un ejemplo perfecto del gran valor que tienen las cuevas de calor como sitios claves para la conservación del Majá de Santa María y otras tantas especies que utilizan estos ecosistemas durante una etapa importante de su vida. Ha sido una suerte para nosotros la cueva de Galalón. Aquí encontramos el Anolis barchi, una especie endémica del occidente de Cuba. El Anolis barchi no posee pliegue gular, sino un pliegue transversal de piel debajo de la garganta. Sus vistosos colores, en varios tonos de azul, la convierten en una de las especies cubanas que más llama la atención. Se les observa a la entrada de cuevas, fisuras y grietas de los mogotes, o a la sombra de la vegetación que los caracteriza. Su temperatura corporal no difiere de las del ambiente y varía como promedio entre 24 y 27 grados. Su dieta es muy variada, como hormigas, escarabajos, moscas, cucarachas, frutas y flores. Se reproduce en febrero y septiembre y las hembras ponen los huevos en nidos comunes entre las solapas y grietas de los mogotes. Es también una especie gregaria, cuya densidad está dada entre 180 y 470 individuos. Pero realmente dentro de esta cueva hace un calor insoportable, por lo menos para nosotros. El Majá de Santa María debe sentirse muy a gusto en ella. Hoy hemos tenido la oportunidad de ver entre 15 a 20 ejemplares, realmente una cifra esperanzadora para la especie. Ha sido toda una aventura la visita a la cueva de los Majá, pero de Milcumbres todavía no lo hemos visto todo. Nos falta el pan de Guajaibón y sus hermosos cuavales. Y les propongo quedarnos más tiempo por aquí, seguir conociendo de su fauna, de su flora, los ríos, los mogotes. El equipo Hábitat se pone en camino. Este video es una compilación de los principales resultados obtenidos a partir del análisis de algunos indicadores y variables que describen el estado del clima en Cuba.
La temperatura media anual durante el año fue la más alta desde 1951, al alcanzar un valor de 1.17 grados Celsius por encima de la media histórica. Los reportes de temperaturas superiores a la media fue un fenómeno generalizado en el país y durante todos los meses, y en particular los meses de junio y septiembre, fueron los de mayor registro, con temperaturas medias por encima de los 28 grados Celsius. Sin embargo, el mes más significativo fue abril, que con un reporte de temperatura media de 27.6 grados contribuyó el más cálido hasta la fecha. Durante este mes, la débil influencia de las altas presiones subtropicales en superficie favoreció el predominio de días consecutivos con poca nubosidad, escasas lluvias, mayor radiación solar, vientos débiles y baja humedad. Estas condiciones contribuyeron al incremento gradual de las temperaturas en el país hasta alcanzar valores extremos. Los altos valores reportados en el año contribuyeron a acentuar aún más la tendencia al incremento de la temperatura media en Cuba, con la década 2011-2020 como la más cálida de todas las que se tienen mediciones. El año también se caracterizó por un marcado contraste en los acumulados de las lluvias. El valor reportado en febrero constituyó el sexto más bajo, las regiones central y oriental del país fueron las menos favorecidas y para la región oriental constituyó el tercero más seco de los registros para el mes. El reportado en marzo en las tres regiones del país, clasificados en extremo por debajo de la norma, contribuyeron a que el mes se clasificara como el más seco. Estos reportes en los 4 primeros meses del año trajeron como consecuencia que el periodo poco lluvioso, noviembre de 2019 a abril 2020, cerrara con poco más del 80% del territorio cubano con déficit en los acumulados de las lluvias. A partir de mayo y hasta noviembre, se reportaron abundantes acumulados de las lluvias en todo el territorio nacional. Se destacan los meses de mayo, julio, octubre y noviembre, con los valores de precipitación por encima de la media histórica de cada mes. De ahí que el periodo lluvioso cerrara con abundantes lluvias en todo el país y contribuyó a que al finalizar el 2020, el 95% del territorio cerrara con un balance positivo. Entre los fenómenos extremos más significativos que afectaron al país destacan 7 eventos extremos por calor, la afectación directa de 2 ciclones tropicales y el impacto de sequía meteorológica y agrícola. Los 7 eventos extremos de calor se concentraron entre los meses de junio y septiembre, ubicando el 2020 como el segundo de mayor frecuencia, solo superado por 1998. La tormenta tropical Laura tocó tierra por la costa sur de Santiago de Cuba, azotando la región oriental con lluvias fuertes e intensas y rachas de vientos fuertes que fueron responsables de las marejadas, con horas entre 3.5 y 4.5 metros en la provincia de Guantánamo y de las inundaciones costeras asociadas. Por su parte, ETA, considerado el segundo huracán más intenso de la temporada, tocó tierra por la costa sur de Cuba, en la provincia de Ciego de Ávila. Con una errática trayectoria permaneció casi estacionaria sobre el sudeste del Golfo de México durante casi 15 horas, hasta luego aproximarse a la costa norte de Pinar del Río. Con vientos máximos sostenidos de 100 km por hora y una presión central de 991 hectopascal, su mayor influencia ocurrió sobre las provincias de la región central y sobre Pinar del Río. Aunque no tuvo connotación especial, el país se vio afectado por un evento de sequía de corto periodo, provocado por los déficits de precipitación ocurridos en los primeros meses, de manera tal que el 2020 ha sido otro año extraordinario para el clima de Cuba. Estos científicos cubanos realizan un monitoreo en el Golfo de México, sin saber que una terrible tragedia se avecina. No pueden imaginarlo al descubrir una temperatura inusitadamente cálida en la columna de agua más cercana a la superficie, justamente momentos previos al paso de Katrina por esa zona, en la que sus vientos ganan la velocidad necesaria para convertirse en un temible huracán e impactar con categoría 5 al sur de los Estados Unidos. El calor almacenado en el mar multiplica su fuerza. En el año 2005, Katrina no es el único huracán de categoría 5. También Rita y Wilma alcanzan esa condición. Nunca antes, 3 huracanes de esas características habían impactado en un año a los pequeños estados insulares del Caribe, siendo Wilma el más fuerte de toda la historia. Ese mismo año, se desata el más masivo de los eventos de blanqueamiento de coral,
reportado hasta ese momento. También Cuba atraviesa por uno de los periodos de sequía más intensos de toda su historia. Pareciera que estamos ante la llegada del apocalipsis o que todos los demonios se han desatado a la vez. Son los efectos reales de uno de los mayores dramas de nuestro tiempo, el cambio climático. Se anuncia que la temperatura media superficial del planeta puede subir entre 1.1 y 6.4 grados Celsius desde el presente hasta fines del siglo XXI. Antes, los científicos pensaban que el calentamiento de los océanos se limitaba a las capas más superficiales que intercambian calor con la atmósfera. Sin embargo, es ya una certeza que los océanos han incrementado la temperatura desde la superficie hasta los 3.000 metros de profundidad, lo que provoca su expansión térmica y contribuye al ascenso del nivel medio del mar. En los últimos 150 años ha habido más calor y en consecuencia disminuye la cubierta de nieve del planeta, se derriten los polos y asciende el nivel medio del mar. Pero aunque la temperatura ha venido subiendo desde 1951, no lo ha hecho al mismo ritmo. Desde ese año, la curva ha crecido de esta manera. ¿A qué se debe esta tendencia que parece dispararse en las últimas décadas? El clima es el resultado de múltiples interacciones entre las corrientes oceánicas, la superficie sólida de la Tierra, la biosfera, los hielos continentales y marinos y los glaciares. La temperatura del planeta está determinada por el balance entre la radiación entrante, proveniente del Sol, y la saliente, emitida por la Tierra. El efecto invernadero, del que tanto se habla hoy, es un proceso natural que ocasiona el calentamiento de la superficie terrestre y la atmósfera baja. Se origina por la presencia en la atmósfera de gases que tienen la capacidad de absorber y reemitir esa radiación terrestre. Esos gases actúan de forma semejante a los cristales de una casa de invernadero, y de ahí proviene la denominación. Sin ellos, la temperatura media global de la Tierra sería 33 grados Celsius más baja que la actual, por lo que sería imposible la existencia de muchas de las formas de vida que conocemos hoy. Lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas es un reforzamiento del efecto invernadero, producto del desarrollo industrial generado por el hombre y especialmente por las emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. De esa forma, la radiación emitida por la Tierra es absorbida
en una mayor proporción por los gases de efecto invernadero que la retornan a la Tierra, haciendo mayor el calentamiento. Al calentamiento global causado por el hombre, los científicos prefieren llamarle cambio climático, en singular, para diferenciarlo de otros cambios en el clima que se han originado por causas naturales. En Cuba, en las últimas décadas, las evidencias observadas indican claramente que la temperatura media anual ha aumentado cerca de medio grado Celsius, aunque en los últimos años esta tendencia se ha incrementado aún más y se observa un marcado ascenso de las temperaturas mínimas de casi 1,5 grados. Como consecuencia, se ha registrado una disminución de la variación térmica media diaria de casi 2 grados Celsius. El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, conocido por sus siglas en inglés IPCC, ha catalogado recientemente la tendencia a la generación de más intensos y frecuentes huracanes como una posible consecuencia del cambio climático, aspecto del que no hay evidencias conclusivas y sobre el cual se ha generado un debate científico desde distintas posiciones. Existe un amplio consenso en cuanto a que el cambio climático propicia una mayor intensidad de los huracanes. La mayor parte de los científicos afirma que el clima está cambiando significativamente por la acción del hombre, a veces de forma visible, otras más ocultas, pero no menos dramáticas. Al incrementarse la temperatura del mar, las algas microscópicas unicelulares que viven en simbiosis dentro del tejido de los corales duros son expulsadas. Estos corales necesitan de dichas algas para alimentarse, oxigenarse y formar su propio esqueleto. Ellas les proporcionan también los variados colores carmelitosos o verdosos característicos de los corales duros. Sin las microalgas, los corales se vuelven blancos y pueden llegar a morir. Este comportamiento, llamado blanqueamiento de corales, es observado por primera vez de forma masiva en la década de los años 80 del pasado siglo y es una de las consecuencias más evidentes del calentamiento global. Desde ese entonces, cada año que ha ocurrido un pico en el incremento de la temperatura del mar, se han reportado eventos de blanqueamiento. Provocadas por el cambio climático, han ido surgiendo diferentes enfermedades que afectan a los organismos de los arrecifes. Pero en el 2005, la situación se torna más grave. La temperatura del mar no solo alcanza valores inusitadamente altos, sino que dichas temperaturas se mantienen en meses en que habitualmente ya los mares se habían enfriado. Ello contribuye a que en ese año se desate el más fuerte evento de blanqueamiento de corales reportado hasta ese momento en el Caribe. A partir de ese momento, nuestro equipo comienza a seguir en imágenes la evolución de estas colonias para saber si se mueren o son capaces de recuperarse. Los huracanes habitualmente afectan a los arrecifes ubicados a poca profundidad, produciendo grandes destrozos en los corales ramificados, pero también propician la dispersión de pedazos de corales que luego forman nuevas colonias y aumentan la cobertura coralina de los fondos del mar. Sin embargo, con el aumento de la intensidad y frecuencia,
los huracanes empiezan a ser letales para ese ecosistema que vive en estrés por las enfermedades que provocan el calentamiento global, el desarrollo excesivo de algas, la contaminación, la sobrepesca y otros problemas ambientales. Con la misión de suministrar información meteorológica y climática sobre el comportamiento futuro de la atmósfera, para velar por la seguridad de la vida humana y reducir las pérdidas de bienes materiales ante desastres naturales, nació en 1965 el Instituto de Meteorología, que hasta nuestros días ha mantenido esos principios fundacionales de investigación y desarrollo, ofrecer servicios científicos, así como los aportes en la innovación tecnológica. Nuestro instituto tiene una red que trabaja a nivel nacional, un Servicio Meteorológico Nacional, que tiene una red de estaciones meteorológicas de 69 y 8 radares, también una red compuesta por 8 radares. En todo el servicio meteorológico hay 1.364 trabajadores y de ellos la gran mayoría son jóvenes que están distribuidos, ya le digo, a lo largo del territorio nacional, desde una intrincada montaña en un radar meteorológico hasta acá en la capital, en la sede central, donde hay cientos de jóvenes en el Instituto de Meteorología. Desde este salón se realiza diariamente el pronóstico del tiempo para que cada cubano conozca cómo se comportarán las variables meteorológicas en las próximas 24 horas y durante un periodo extendido de hasta 5 días. Igualmente, el instituto cuenta en la actualidad con una amplia cantera de jóvenes especialistas dedicados al estudio científico de la meteorología y que además se integran a otras actividades institucionales. Nuestro departamento, el Departamento de Física de la Atmósfera, se basa más bien en el trabajo con modelos meteorológicos, o sea, con modelos de pronóstico, modelos climáticos, y tributa a otros departamentos del propio Instituto de Meteorología, como son el propio Departamento de Pronóstico, clima, agrometeorología, contaminación, casi, o sea, somos un centro que casi que interacciona con los demás centros del instituto. Tratamos de dar a conocer cada día más qué es lo que se hace en el instituto a través de las redes sociales, a través de los eventos, los diferentes en los que hemos participado. Por ejemplo, el año pasado participamos en la Convención de Medio Ambiente y Desarrollo, este año participamos en la Feria Internacional de Energía Renovable y indistintamente hemos ido participando en otro tipo de eventos que se nos han dado más a conocer la labor que realizamos. Por la parte del área de información tenemos la revista cubana de meteorología. Hoy la tenemos en internet, se puede acceder, de hecho la dirección es rcm.isme.cu y a través de ella puedes acceder a todos los números publicados, puedes mandar una carta de editor e incluso puedes contactar directamente para mandar tu artículo o solicitar hacer alguna publicación en ella. Apropiarse de métodos actuales y las nuevas tecnologías para mejores investigaciones o pronósticos es tan solo uno de los retos que se impone hoy para cada uno de estos especialistas cuyo principal objetivo es ser cada vez más precisos en sus proyecciones. Buen día, Ceguera, Habana Noticiario.